Das Ding 2. Freud comenta en algún lado que si el psicoanálisis pudo despertar la inquietud de algunos por promover excesivamente el reino de los instintos, no por ello promovió menos la importancia de la instancia moral. Esta es una verdad de evidencia que nuestra experiencia de practicantes cotidianamente nos asegura. Asimismo, no se mide aún quizá suficientemente afuera el carácter exorbitante de la instancia del sentimiento de culpa, que actúa sin que el sujeto lo sepa. Lo que se presenta bajo el aspecto masivo del sentimiento de culpa inconsciente es lo que creí necesario este año examinar en más detalle y articularlo de modo tal que se haga evidente la originalidad, la revolución del pensamiento que implica el efecto de la experiencia freudiana en lo concerniente al dominio de la ética. Intenté la vez pasada mostrarles el sentido en la psicología freudiana de ese Entwurf alrededor del cual Freud organizó su primera intuición de lo que está en juego en la experiencia del neurótico. Intenté en particular mostrarles la función pivot que debemos darle a algo que se encuentra en un recodo del texto. Recodo que simplemente no conviene fallar, y menos aun cuando Freud lo retoma siempre, bajo diversas formas, hasta el fin. Se trata de Das Ding. Das Ding, en el punto inicial, lógica y a la vez cronológicamente, de la organización del mundo en el psiquismo, se presenta y se aísla como el término extranjero en torno al cual gira todo el movimiento de la Vorstellung, que Freud nos muestra gobernado por un principio regulador, el llamado principio del placer, ligado al funcionamiento del aparato neuronal. Alrededor de ese Das Ding pivotea todo ese progreso adaptativo, tan particular en el hombre en la medida en que el proceso simbólico se muestra inextricablemente tramado en él. Ese Das Ding lo volvemos a encontrar en la Verneinung, artículo de 1925, tan rico en recursos y también en interrogantes, en la fórmula que debemos considerar como esencial, pues está colocada en el centro y, si puede decirse, como punto de enigma del texto. Das Ding, en efecto, debe ser identificada con el Wiederzufinden, la tendencia a volver a encontrar que, para Freud, funda la orientación del sujeto humano hacia el objeto. Ese objeto, notémoslo bien, ni siquiera nos es dicho. Podemos dar aquí su peso a cierta crítica textual, cuyo apego al significante parece a veces asumir un giro talmúdico. Es llamativo que Freud no articule en ninguna parte el objeto del que se trata. Asimismo, este objeto, puesto que se trata de volver a encontrarlo, lo calificamos de objeto perdido. Pero en suma, ese objeto nunca fue perdido, aunque se trate esencialmente de volver a encontrarlo. En esta orientación hacia el objeto, la regulación de la trama, las Vorstellungen, se llaman unas a otras según las leyes de una organización de memoria, de un complejo de memoria, de una Bahnung, es decir, de una facilitación, pero también de una concatenación, diríamos nosotros más firmemente, cuyo juego bajo una forma material nos deja quizá entrever el aparato neuronal y cuyo funcionamiento es regulado por la ley del principio del placer. El principio del placer gobierna la búsqueda del objeto y le impone sus rodeos, que conservan su distancia en relación a su fin. La etimología, incluso en la lengua francesa, que reemplazó el término caído en desuso, querir, buscar, remite a circa, el rodeo. La transferencia de la cantidad de Vorstellung en Vorstellung mantiene siempre la búsqueda a cierta distancia de aquello en torno a lo cual ésta gira. El objeto a volver a encontrar le da su ley invisible. Pero no es, por otro lado, lo que regula sus trayectos, lo que lo fija, lo que modela su retorno. Y ese retorno mismo es mantenido a distancia,
Es el principio del placer que los somete a no encontrar a fin de cuentas más que la satisfacción del Not des Lebens. La búsqueda encuentra así en ruta una serie de satisfacciones vinculadas con la relación con el objeto, polarizadas por ella y que a cada instante modelan, temperan, apuntalan sus actividades siguiendo la ley propia del principio del placer. Esta ley fija el nivel de cierta cantidad de excitación que no podría ser superada sin sobrepasar el límite de la polarización. Lust, Unlust. Placer y displacer no siendo sino las dos formas bajo las que se expresa esa sola y misma regulación que se llama principio del placer. La admisión de la cantidad está arreglada. La cosa es metafóricamente articulada por Freud, pero casi debe tomarse al pie de la letra, por el grosor de las vías de conducción, por el diámetro individual de lo que puede soportar el organismo, más allá del límite. ¿Qué sucede? La impulsión psíquica, sin embargo, no se vuelve capaz de avanzar más hacia lo que sería su objetivo. Más bien se desparrama, se difunde en el organismo psíquico. La cantidad se transforma en complejidad, en una suerte de expansión de la zona iluminada del organismo neuronal. Irá a alumbrar a lo lejos aquí y allá, según las leyes de la facilitación asociativa. Constelaciones de Borstelungen, que reglan la asociación de las ideas. Gedanken, inconscientes, según el principio del placer. El límite tiene un nombre. Es algo diferente de la polaridad, Lust, Unlust, de la que habla Freud. Quisiera hacerles observar primitivamente, incluso antes de la entrada en esta función del sistema psi, que interviene normalmente para arreglar la invasión de la cantidad según el principio del placer, es la evitación, la fuga, el movimiento. A la motricidad le corresponde, en último término, la función de reglar para el organismo el nivel de tensión soportable, homeostática. Pero la homeostasis del aparato nervioso, lugar de una regulación autónoma, es distinta, con toda la discordancia que puede esto entrañar para la homeostasis general, por ejemplo, la que pone en juego el equilibrio de los humores. El equilibrio de los humores interviene, pero como orden de estimulación proveniente del interior. Es realmente así como se expresa Freud. Hay estímulos que provienen del interior del organismo nervioso y a los que compara con los estímulos externos. Quisiera que nos detuviéramos un instante en ese límite del dolor. Los comentadores que recopilaron las cartas a Fliess consideran que Freud tiene un lapsus en algún lado al utilizar el término de motorisch, motor, en lugar de la secretorisch, célula, núcleo, órgano. Ya dijo un día que no me parecía tan seguro que este fuera un lapsus. Efectivamente, Freud nos dice que en la mayoría de los casos la reacción de dolor se produce debido al hecho de que la reacción motriz, la reacción de huida, es imposible en la medida en que la estimulación, la excitación proviene del interior. Me parece, por lo tanto, que este pretendido lapsus está allí para indicarnos la fundamental homología de la relación del dolor con la reacción motora. Además, la cosa me había llamado la atención desde hace mucho tiempo y espero no les parecerá absurda. En la organización de la médula espinal, las neuronas y los axones del dolor se encuentran en el mismo nivel, en el mismo lugar que algunas neuronas y axones vinculados con la motricidad tónica. Asimismo, el dolor tampoco debe ser considerado puro y simplemente en el registro de las reacciones sensoriales. Diré que esto es lo que nos muestra la cirugía del dolor. No hay allí algo tan simple que pueda ser considerado como una simple cualidad de la reacción sensorial. El carácter complejo del dolor, su carácter, si puede decirse, intermedio entre lo aferente y lo eferente, nos es sugerido por los resultados sorprendentes de determinada sección
que permiten ciertas afecciones internas, especialmente las cancerosas, la conservación de la notación del dolor, mientras que es efectiva la supresión o la eliminación de cierta cualidad subjetiva que le da su carácter insoportable. Esto es del orden de una exploración fisiológica moderna, que no nos permite todavía articularlo plenamente. También me contentaré con sugerir que deberíamos quizá concebir el dolor como un campo que, en el orden de la existencia, se abre precisamente en el límite en que el ser no tiene posibilidad de moverse. ¿Acaso algo no se abre allí en no sé qué percepción de los poetas con el mito de Dafne transformándose en árbol bajo la presión de un dolor al que ya no puede escapar? ¿No es cierto acaso que el ser vivo que no tiene la posibilidad de moverse nos sugiere hasta en su forma lo que se podría denominar un dolor petrificado? ¿Acaso no hay en lo que nosotros mismos hacemos del reino de la piedra, en la medida en que no la dejamos rodar más, en que la erigimos, en que hacemos de ella algo detenido, acaso la arquitectura misma no es la presentificación del dolor? Lo que apuntaría en este sentido es lo que ocurrió en la época del Barroco, bajo la influencia de un momento histórico que enseguida volveremos a encontrar. Algo se intentó entonces para hacer de la arquitectura misma no sé qué esfuerzo hacia el placer, para brindarles no sé qué liberación, que en efecto la hace flamear en lo que parece una paradoja en la historia de la edificación y del edificio. ¿Qué formas nos brinda este esfuerzo hacia el placer? Sino formas que llamamos en nuestro lenguaje aquí metafórico y que como tal llega lejos, torturadas. Me perdonarán esta digresión, pues ella nos lanza por adelantado en una incursión hacia lo que nos veremos llevados a retomar enseguida a propósito de la época del hombre del placer, el siglo XVIII, y el estilo muy especial que introdujo en la investigación del erotismo. Retornemos a nuestras Vorstellungen y tratemos ahora de comprenderlas, de sorprenderlas, de detenerlas en su funcionamiento, para percatarnos de qué se trata en la psicología freudiana. El carácter de composición imaginaria, de elemento imaginario del objeto, de hecho, lo que podría denominarse la sustancia de la apariencia, el material de un señuelo vital, una aparición abierta a la decepción de una Erscheinung, diría, si me permitiese hablar en alemán, es decir, aquello en lo que se sostiene la apariencia, pero que es también la aparición del material bruto, la aparición corriente, lo que forja ese vor, ese tercero, lo que se produce a partir de la cosa. La Vorstellung es algo esencialmente descompuesto. A su alrededor gira desde siempre la filosofía de Occidente, después de Aristóteles, y la fantasía. Freud considera la Vorstellung en su carácter radical bajo la forma en que es introducida en una filosofía esencialmente diseñada por la teoría del conocimiento. Y aquí está lo llamativo. Le asigna hasta el extremo el carácter al que precisamente los filósofos no se decidieron a reducirla. El de un cuerpo vacío, un espectro, un pálido incubo de la relación con el mundo, un goce extenuado que configura su rasgo esencial a través de toda la interrogación del filósofo. Aislándola en esta función, Freud la arranca de la tradición. Y la esfera, el orden, la gravitación de las Vorstellungen, ¿dónde los ubica? Les dije la vez pasada que, si se lee bien a Freud, había que ubicarlos entre percepción y conciencia, como se dice, entre cuero y carne. Entre percepción y conciencia se inserta lo que funciona a nivel del principio del placer. Es decir que los procesos del pensamiento, en la medida en que arreglan por el principio del placer la carga de las Vorstellungen y la estructura en la que se organiza el inconsciente, la estructura donde la subyacencia de los mecanismos inconscientes se flocula.
lo que hace el grumo de la representación, a saber, algo que tiene la misma estructura. Es este el punto en que insisto, que el significante. Esto no es simplemente Vorstellung, sino como Freud lo escribe más tarde en su artículo Lo inconsciente, Vorstellungsrepräsentant, lo que hace de la Vorstellung un elemento asociativo, combinatorio. Por esta vía, el mundo de la Vorstellung ya está organizado según las posibilidades del significante como tal. Ya a nivel del inconsciente, esto se organiza según leyes que no son forzosamente, Freud lo dijo claramente, ni las leyes de la contradicción ni las de la gramática, sino las leyes de la condensación y el desplazamiento, a las que denomino para ustedes las leyes de la metáfora y de la metonimia. ¿Qué tiene, pues, de sorprendente que Freud nos diga que esos procesos de pensamiento que ocurren entre percepción y conciencia nada serían para la conciencia, sino podrían serle aportados por intermedio de un discurso, el que puede explicitarse en la Vorbe-Weinstein, en el preconsciente? Freud no nos deja duda alguna, se trata de palabras, y obviamente esas Vorstellungen de las que se trata, es también necesario que las situemos en relación a lo que aquí articulamos. No son lo mismo, Freud lo dice, que las Vorstellungen, cuyo proceso de superposición de metáfora y metonimia seguimos a través del mecanismo inconsciente. Son algo muy diferente. Las Vorstellungen instauran un discurso que se articula sobre los procesos del pensamiento. En otros términos, nada conocemos de los procesos de nuestro pensamiento si, déjenme decirlo para enfatizar mi pensamiento, no hacemos psicología. Solo los conocemos porque hablamos de lo que sucede en nosotros, hablamos de ello en términos inevitables, cuya indignidad, vacío y vanidad sabemos por otra parte. A partir del momento en que hablamos de nuestra voluntad o de nuestro entendimiento como facultades distintas, tenemos una preconciencia y somos capaces, en efecto, de articular en un discurso algo de esa cháchara por la que articulamos en nosotros mismos, justificamos, racionalizamos para nosotros mismos, en tal o cual circunstancia, el andar de nuestro deseo. Se trata en efecto verdaderamente de un discurso. Freud acentúa que después de todo no sabemos ninguna otra cosa acerca de él, salvo ese discurso. Lo que llega a la Bewusstsein es la Wahrnehmung, la percepción de ese discurso y nada más. Este es exactamente su pensamiento. Esto permite que exista la tendencia a arrojar a la nada las representaciones superficiales o, para emplear el término de Silverer, el fenómeno funcional. Sin duda, hay en tal fase del sueño cosas que representan de manera ilustrada el funcionamiento psíquico. Para retomar un ejemplo notorio, las capas del psiquismo bajo la forma del juego de la oca. ¿Qué dice Freud? Que se trata tan solo de la producción onírica de una mente con inclinación metafísica. Entiéndase a la psicología, inclinada a magnificar lo que el discurso nos impone como necesario cuando se trata para nosotros de distinguir cierta escansión de nuestra experiencia íntima. Pero esta representación, nos dice Freud, deja escapar la estructura, la gravitación más profunda que se funda a nivel de las Vorstellungen. Y esas Vorstellungen, afirma, gravitan, se intercambian, se modulan según las leyes que ustedes pueden reconocer, si siguen mi enseñanza, como siendo las leyes más fundamentales del funcionamiento de la cadena significante. ¿He logrado hacerme entender bien? Es difícil ser más claro, me parece, sobre este punto esencial. Nos vemos, pues, llevados a distinguir la articulación efectiva de un discurso, de una gravitación de las Vorstellungen bajo la forma de Vorstellungsrepräsentanzen, de esas articulaciones inconscientes. Se trata de ver, en tales circunstancias, a qué denominados Sach-Vorstellungen, estas deben situarse en oposición polar con el juego de palabras, con las Wortvorstellungen.
Pero a este nivel, unas no son sin las otras. Das Ding es otra cosa. Es una función primordial que se sitúa en el nivel inicial de instauración de la gravitación de las Vorstellungen inconscientes. Me faltó tiempo la última vez para hacerles percibir en el uso corriente del lenguaje la diferencia lingüística que hay entre Ding y Sage. Está claro que no se las emplearía indiferentemente en cada caso, e incluso si hay casos donde se pueden usar ambas. Elegir entre ellas da en alemán un acento preferencial al discurso. Les ruego a quienes saben alemán que se remitan a los ejemplos del diccionario. Se dirá Sage para los asuntos de la religión, pero también se dirá que la fe no es Jedermanning, cosa de todo el mundo. Meister Eckhart emplea Ding para hablar del alma, y sabe Dios que en Meister Eckhart el alma es una Großding. La mayor de las cosas, ciertamente, no emplearía el término Sage. Si quisiera hacerles percibir la diferencia dándoles una suerte de referencia global de cómo se reparte el empleo del significante de manera diferente en alemán y en francés, les diría esta frase que estuve a punto de decir la vez pasada y que retuve porque después de todo no soy germanófono y quise aprovechar el intervalo para probarla ante los oídos de algunos cuya lengua materna es el alemán. Die Sage podría decirse ist das Wort des Dinges. Para traducirlo en francés, el asunto es la palabra de la cosa. Justamente en tanto pasamos al discurso das Ding, la cosa se resuelve en una serie de efectos, en el mismo sentido en que se puede decir mein Sage. Son todos mis bártulos, y algo muy diferente de das Ding, la cosa a la cual tenemos que retornar ahora. No se asombrarán de que les diga que a nivel de las Vorstellungen la cosa no solo no es nada, sino literalmente no está. Ella se distingue como ausente, como extranjera. Todo lo que se articula de ella como bueno y malo divide respecto a ella al sujeto irrepresiblemente. Irremediablemente diré, y sin ninguna duda en relación a la misma cosa. No existen el objeto bueno y el objeto malo. Existe lo bueno y lo malo, y después existe la cosa. Lo bueno y lo malo ya entran en el orden de la Vorstellung. Están allí como índices de lo que orienta la posición del sujeto, según el principio del placer, en relación a lo que nunca será más que representación, búsqueda de un estado elegido, de un estado de anhelo, de espera. ¿De qué? De algo que siempre está a cierta distancia de la cosa, aunque esté reglado por esa cosa, la cual está más allá. Lo vemos a nivel de lo que indicamos el otro día como las etapas del sistema Falo. Aquí Warneggen-Munsingen, aquí Borgwe-Wunstein. Aquí las Wortswollestungen, en la medida en que reflejan en un discurso lo que ocurre a nivel de los procesos del pensamiento, los cuales están reglados ellos mismos por las leyes del Unbewusst, es decir, por el principio del placer. Las Vorstellungen se oponen como el reflejo del discurso a lo que se aquí ordena, según una economía de palabras, en las Vorstellung Repräsentanzen, que Freud denomina en el Entwurf los recuerdos conceptuales, denominación que no es más que una primera aproximación de la misma noción. A nivel del sistema Falo, es decir, a nivel de lo que sucede antes de la entrada en el sistema Psi y el paso a la extensión de la Bannung, de la organización de las Vorstellungen. La reacción típica del organismo, en tanto que reglado por el aparato neuronal, es la elisión. Las cosas están vermeidet, elididas. El nivel de las Vorstellung Repräsentanzen es el lugar elegido de la
Verdragung. El nivel de las Vorstellungen es el lugar de las Verneinung. Me detengo un instante aquí para mostrarles la significación de un punto que todavía crea problemas para algunos de ustedes. A propósito de la Verneinung, como lo señala Freud, es el modo privilegiado de connotación a nivel del discurso, de lo que en el inconsciente está Verdrang, reprimido. El modo paradójico en que se sitúa el Verneinen en el discurso pronunciado, anunciado, en el discurso del Bewusstwerden, lo que está oculto, Verborgen, en el inconsciente, el modo en que se confiesa lo que para el sujeto se encuentra a la vez presentificado y renegado. Habría que prolongar este estudio de la Verneinung, como ya lo esbocé, con un estudio de la partícula negativa. Ya destaqué ante ustedes, siguiendo la huella de Pillon, el uso tan sutilmente diferenciado en la lengua francesa de ese ne discordancial, mostrándoles lo que lo hace aparecer de modo paradójico cuando, por ejemplo, el sujeto enuncia su propio temor. Temo, je crains, no como la lógica parece indicarlo, que venga, qu'il viene, es realmente esto lo que el sujeto quiere decir, pero temo que venga, je crains qu'il viene, este ne tiene su lugar flotante entre los dos niveles del grafo que les enseñé a usar para volver a encontrar en él la distinción entre la enunciación y el enunciado. Al enunciar temo algo, je crains, que chose, lo que hago surgir en su existencia y a la vez en su existencia de anhelo, que venga, qu'il viene, allí se introduce ese pequeño ne, que muestra la discordancia entre la enunciación y el enunciado. La partícula negativa ne nace a partir del momento en que hablo verdaderamente y no en el momento en que soy hablado, si estoy a nivel del inconsciente. Es esto sin duda lo que quiere decir Freud cuando dice que no hay negación a nivel del inconsciente, pues inmediatamente después nos muestra que hay allí una, es decir, que en el inconsciente existen todas las maneras de representarla metafóricamente. Hay toda suerte de modos de representarla en un sueño, salvo obviamente la pequeña partícula ne, pues ella solo forma parte del discurso. Estos ejemplos concretos nos muestran la distinción que existe entre la función del discurso y la función de la palabra. Así la Verneinung, lejos de ser la pura y simple paradoja de lo que se presenta bajo la forma de un no, no es cualquier no. Existe todo un mundo de lo no dicho, de lo entredicho, porque es esta la forma bajo la cual se presenta esencialmente la Verdrangst, que es la inconsciencia. Pero la Verneinung es la avanzada más firme de lo que podría denominar lo entredicho, como se dice, lo entrevisto. Se podría buscar también un poco en el uso corriente del abanico sentimental, todo lo que se puede decir diciendo, yo no digo, je ne dis pas, o simplemente como se expresa en Corneille, no, yo no os odio para nada, non, je ne vous hais. Ven representar en ese juego de la oca a la Verneinung desde cierto punto de vista, la forma invertida de la Verdragung y la diferencia de organización que hay entre ambas en relación a la función de la confesión. Indico para quienes esto resulta aún problemático que tienen igualmente una correspondencia entre lo que se articula plenamente en el inconsciente, la Verurteilung, y lo que sucede en el nivel que Freud distingue en la carta 52, en la primera significación significante, de la Verneinung, la de la Verwerfung. Uno de ustedes, Laplanche, para no dejar de nombrarlo en su tesis sobre Hölderlin, a la que espero nos dediquemos un día aquí, se interroga y me interroga acerca de qué puede ser esa Verwerfung, diciendo, ¿se trata del nombre de padre, como en la paranoia, o del nombre del padre? Si se trata de esto, pocos ejemplos patológicos nos ponen en presencia de su ausencia, de su rechazo efectivo. Si es el nombre del padre,
¿No entramos en una serie de dificultades en lo concerniente al hecho de que siempre hay algo significado para el sujeto que está ligado con la experiencia y está presente o ausente de ese algo que con algún título, en algún grado, llegó a ocupar ese lugar para él? Ciertamente, esta noción de la sustancia significante no puede dejar de producir problemas para toda buena cabeza. Pero no olviden que tenemos que vernosla con el sistema de la Wahrnehmungszeichen, de los signos de percepción, es decir, con el sistema primero de los significantes, con la sincronía primitiva del sistema de significantes. Todo comienza en la medida en que al mismo tiempo en la Gleichheit pueden presentársele al sujeto varios significantes. A ese nivel el Fort es correlativo del Da. El Fort solo puede expresarse en la alternancia a partir de una sincronía fundamental. A partir de esta sincronía, algo se organiza, algo que el simple juego del Fort y del Da no bastaría para constituir. Ya he formulado el problema ante ustedes. ¿Cuál es el mínimo inicial concebible de una batería significante para que el registro del significante pueda comenzar a organizarse? No podría haber 2 sin 3, y esto debe seguramente implicar, pienso, el 4. El cuatripartito, el Geviert, como dice en algún lado Heidegger. Veremos desarrollarse toda la psicología del psicótico en la medida en que un término, que sostiene la base del sistema de las palabras a cierta distancia o dimensión relacional, puede ser rechazado. Algo falta, hacia lo cual tiende desesperadamente su verdadero esfuerzo de suplencia, de significantización. Los dejo con la esperanza de que quizá tendremos que volver a esto, y también a la explicación notable que hizo Laplanche del caso de una experiencia poética que lo despliega, lo revela, lo vuelve perceptible de un modo especialmente esclarecedor, a saber el caso de Hölderlin. La función de ese lugar es ser lo que contiene las palabras, en el sentido en que contener quiere decir retener, gracias a la cual una distancia y una articulación primitivas son posibles, gracias a la cual se introduce la sincronía, sobre la cual puede luego desplegarse la dialéctica esencial, aquella en la que el otro puede ser el otro del otro. Ese otro del otro solo está allí por su lugar. Puede encontrar su lugar aun cuando no podemos encontrarlo en ningún lado en lo real. Aun cuando todo lo que podemos encontrar en lo real para ocupar ese lugar solo vale en la medida en que ocupa ese lugar. Pero no puede aportarle ninguna otra garantía más que la de estar en ese lugar. Hemos situado así otra topología, la topología que instituye la relación con lo real. Esa relación con lo real podremos ahora definirla y percatarnos de qué significa, de hecho, el principio de realidad. Al principio de realidad está vinculada toda la función que llega a articularse en Freud con el término de superyo, Uberich, el cual sería un pésimo juego de palabras, reconozcámoslo, si no fuese más que una manera sustitutiva de designar lo que se denominó conciencia moral o algo análogo. Freud nos aporta una articulación verdaderamente nueva, al mostrarnos su raíz, el funcionamiento psicológico de aquello que, en la constitución humana, Dios mío, resulta tan pesado, en todas sus formas, ninguna de las cuales puede ser desconocida, incluyendo la más simple. Los mandamientos e incluso, diré, los 10 mandamientos. No me echaré atrás para hablarles de esos 10 mandamientos, cuyo recorrido podríamos pensar haber realizado. Está claro que los vemos funcionar, si no en nosotros, en todo caso en las cosas, de modo singularmente vivaz, y convendría quizás rever lo que Freud articula aquí. Enunciaré en estos términos lo que Freud articula, cuyo comentario parece ser promocionado tan solo por hacérnoslo olvidar. Freud aporta en lo tocante al fundamento de la moral el descubrimiento, dirán algunos, la afirmación, dirán otros, la afirmación del descubrimiento, creo yo, de que la ley fundamental, la ley primordial, aquella en la que comienza la cultura en tanto que se opone a la naturaleza,
pues ambas cosas están perfectamente individualizadas en Freud en el sentido moderno, quiero decir en el sentido que Levi-Strauss puede articularlo hoy en día, que la ley fundamental es la ley de interdicción del incesto. Todo el desarrollo del psicoanálisis lo confirma de modo cada vez más acentuado, subrayándolo al mismo tiempo cada vez menos. Quiero decir que todo lo que se desarrolla a nivel de la interpsicología madre-hijo y que se expresa mal en las categorías llamadas de la frustración, de la gratificación y de la dependencia, no es más que un inmenso desarrollo del carácter esencial de la cosa materna, de la madre, en tanto que ocupa el lugar de esa cosa, de Das Ding. Todo el mundo sabe que su correlato es ese deseo del incesto que es el gran hallazgo de Freud, por más que se diga que se lo ve en alguna parte en Platón o que Diderot lo dijo en El sobrino de Rameau o en el suplemento al viaje de Bougainville. Todo esto me es indiferente. Es importante que haya habido un hombre que en un momento determinado de la historia se haya levantado para decir, este es el deseo esencial. Esto es lo que hay que tener firmemente en mano. Freud designa en la interdicción del incesto el principio de la ley primordial. Todos los demás desarrollos culturales solo son sus consecuencias y sus ramales. Y al mismo tiempo identifica el incesto con el deseo más fundamental. Claude Lévi-Strauss confirma sin duda, en su estudio magistral, el carácter primordial de la ley como tal, a saber, la introducción del significante y de su combinatoria en la naturaleza humana por intermedio de las leyes del matrimonio reglado por una organización de intercambios que califica de estructuras elementales, en la medida en que son dadas indicaciones preferenciales en la elección del cónyuge, es decir, en que un orden es introducido en la alianza, produciendo así una dimensión nueva junto a la de la herencia. Pero aun cuando hace esto y se explaya ampliamente en torno a la cuestión del incesto para explicarnos qué hace necesaria su interdicción, solo llega a explicarnos por qué el padre no se casa con su hija. Es necesario que las hijas sean intercambiadas. Pero ¿por qué el hijo no se acuesta con su madre? Allí algo permanece velado. Evidentemente da su merecido a las justificaciones por los supuestos efectos biológicos temibles de las cruzas demasiado próximas. Demuestra que, lejos de producirse esos efectos de resurgimiento de lo recesivo que podría temerse, introdujesen elementos de degeneración. Una tal endogamia es empleada corrientemente en todas las ramas de la domesticación para mejorar una raza, ya sea vegetal o animal. La ley actúa en el orden de la cultura. La ley tiene como consecuencia el excluir siempre el incesto fundamental, el incesto hijo-madre, que es aquel que Freud enfatiza. Aunque alrededor todo esté justificado, este punto central permanece de todas maneras. Se ve claramente al leer en detalle el texto de Lévi-Strauss, el punto más enigmático, más irreductible entre naturaleza y cultura. Aquí quiero detenerlos. Lo que encontramos en la ley del incesto se sitúa como tal a nivel de la relación inconsciente con Das Ding, la cosa. El deseo por la madre no podría ser satisfecho, pues es el fin, el término, la abolición de todo el mundo de la demanda, que es el que estructura más profundamente el inconsciente del hombre, en la medida en que la función del principio del placer reside en hacer que el hombre busque siempre lo que debe volver a encontrar, pero que no podría alcanzar. Allí yace lo esencial, ese resorte, esa relación que se llama la ley de interdicción del incesto. Esta inspección metafísica no merece siquiera ser retenida, salvo que pueda ser confirmada a nivel del discurso efectivo que puede estar para el hombre al alcance de su saber, del discurso preconsciente o consciente, es decir, de la ley efectiva, es decir, finalmente, de esos famosos 10 mandamientos de los que hablaba recién. ¿Son 10 estos mandamientos? Quizás sí, ciertamente. Intenté contarlos de nuevo yendo a las fuentes. Tomé mi ejemplar de Silvestre de Sacy. En Francia es lo más cercano que tenemos
a esas versiones de la Biblia que ejercieron una influencia tan decisiva en el pensamiento y en la historia de otros pueblos. Una inaugurando la cultura eslava con San Cirilo. La otra, la versión autorizada de los ingleses, que puede decirse que en tanto no se la conozca de memoria, uno está excluido entre ellos. Nosotros no tenemos esto, pero les aconsejo, empero, que se remitan a esta versión del siglo XVII. Pese a sus impropiedades e inexactitudes, pues esta fue la versión que leía la gente, y en base a la cual generaciones de pastores escribieron y batallaron sobre la interpretación de tal o cual interdicción presente o pasada, inscrita en los textos. Tomé de ella pues el texto de ese decálogo que Dios articula ante Moisés, el tercer día del tercer mes después de la salida de Egipto, en la nube oscura del Sinaí, con rayos e interdicciones para que el pueblo se acerque. Debo decir que me gustaría un día cederle la palabra a alguien más calificado que yo para analizar la serie de avatares que la articulación de esos 10 mandamientos ha sufrido a través de los tiempos, desde los textos hebreos hasta la que se presenta en el ronroneo de los versículos hemistiquios del catecismo. Esos 10 mandamientos, por negativos que parezcan, siempre se señala que no solo existe el lado negativo de la moral, sino también el lado positivo. No me detendré especialmente en su carácter interdictor, sino que diré, como ya lo indiqué aquí, que quizás no son más que los mandamientos de la palabra. Quiero decir que explicitan aquello sin lo cual no hay palabra. No dije discurso posible. Esta no es más que una indicación, pues no podía entonces llegar más lejos, y retomaré aquí ese surco. Les quiero hacer observar lo siguiente. En estos 10 mandamientos, que constituyen casi todo lo que contra viento y marea es aceptado como mandamientos por el conjunto de la humanidad civilizada, civilizada o no, o casi, porque la que no lo es, solo la conocemos a través de cierto número de criptogramas, entonces atengámonos a la llamada civilizada. En esos 10 mandamientos no está señalado en ningún lado que no hay que acostarse con su madre. No pienso que el mandamiento de honrarla pueda ser considerado como la más mínima indicación en este sentido, ni positiva ni negativa, pese a lo que se llama en los cuentos de Marius y Olive, faire une bonne manière, literalmente hacerse el educado, pero alude popularmente a la posesión sexual. Los 10 mandamientos podríamos intentar interpretarlos la vez próxima como algo muy cercano a lo que funciona efectivamente en la represión del inconsciente. Los 10 mandamientos son interpretables como destinados a mantener al sujeto a distancia de toda realización del incesto, con una única y sola condición, que nos percatemos que la interdicción del incesto no es más que la condición para que subsista la palabra. Esto nos conduce a interrogar el sentido de los 10 mandamientos en la medida en que estos están ligados del modo más profundo a lo que regula la distancia del sujeto con das Ding, en la medida en que dicha distancia es precisamente la condición de la palabra, en la medida en que los 10 mandamientos son la condición de subsistencia de la palabra como tal. No hago más que abordar esta ribera, pero desde ya que nadie, les ruego, se quede con la idea de que los 10 mandamientos serían la condición de toda vida social. Pues a decir verdad, ¿cómo no percatarse desde otro ángulo al simplemente enunciarlos, que son de algún modo el catálogo y el cabildo de nuestras transacciones de todo momento? Despliegan la dimensión de nuestras acciones en tanto que propiamente humanas. En otros términos, pasamos nuestro tiempo violando los 10 mandamientos, y precisamente por eso una sociedad es posible. Para esto no tengo necesidad de llegar al extremo de las paradojas de un Bernardo de Mandeville, que muestra en la fábula de las abejas cómo los vicios privados forman la fortuna pública. No se trata de esto, sino de ver a qué responde el carácter de inmanencia preconsciente de los 10 mandamientos. Allí retomaré las cosas la vez próxima, no sin realizar todavía un rodeo por la referencia esencial que tomé cuando hablé por primera vez ante ustedes de lo que puede llamarse lo real. Lo real, les dije,
es lo que se encuentra siempre en el mismo lugar. Lo verán en la historia de la ciencia y del pensamiento. Este rodeo es indispensable para llevarnos a la gran crisis revolucionaria de la moral. A saber, el cuestionamiento de los principios allí donde deben ser nuevamente interrogados, es decir, a nivel del imperativo. Es el culmen a la vez kantiano y sadista de la cosa, aquello en lo cual la moral se transforma, por un lado en pura y simple aplicación de la máxima universal, por el otro en puro y simple objeto. Es esencial comprender este punto para ver el paso que dio Freud. Quiero hoy simplemente indicar como conclusión lo siguiente, que un poeta amigo mío escribió en algún lado: el problema del mal no vale la pena de ser examinado hasta tanto no se haya abandonado la idea de la trascendencia de un bien cualquiera que podría dictar al hombre deberes. Hasta entonces, la representación exaltada del mal conservará su mayor valor revolucionario. Pues bien, el paso dado, a nivel del principio del placer por Freud, es mostrarnos que no existe soberano bien, que el soberano bien, que es das Ding, que es la madre, que es el objeto del incesto, es un bien interdicto y que no existe otro bien. Tal es el fundamento, invertido en Freud, de la ley moral. Se trata ahora de concebir de dónde surge la ley moral positiva, que permaneció bien intacta, y de forma tal que podemos literalmente, para emplear un término que el cine hizo célebre, rompernos la cabeza contra la pared, antes que verla invertida. ¿Qué significa esto? Significa es la dirección en la que los encamino. Que lo que se buscó en el lugar del objeto irrecuperable es justamente el objeto que se encuentra siempre en la realidad, en el lugar del objeto imposible de volver a encontrar a nivel del principio del placer. Surgió algo que no es más que lo siguiente, que se encuentra siempre pero bajo una forma completamente cerrada, ciega, enigmática, el mundo de la física moderna. A su alrededor, lo verán, se jugó efectivamente al final del siglo XVIII, durante la Revolución Francesa, la crisis de la moral, a la cual la doctrina freudiana aporta una respuesta. Introduce aquí una luz, todas cuyas consecuencias, espero mostrarles, no han sido aún deducidas. 16 de diciembre de 1959.